Bien, bienvenidos entonces a este primer encuentro, primera clase de Hebreo 1 o como dicen por ahí, iniciación al Hebreo 1. El día de hoy vamos a estar viendo todo lo que es la historia del hebreo y qué es en sí el hebreo bíblico. Como dije en la introducción previo a presentarles esta plantilla, el hebreo, la intención de estudiar hebreo bíblico no es para hablar, porque el hebreo es una lengua muerta, al igual que el griego koiné es una lengua muerta. La finalidad de este curso es acercarnos al idioma con que se escribió lo que hoy se llama el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que hoy lo tenemos en español no se escribió originalmente en español, como ustedes ya saben, sino en hebreo, el Antiguo Testamento. Las raíces de este idioma se remontan a siglos, inclusive antes de Cristo. El hebreo bíblico es un idioma muy antiguo, pero rico en historia y en significado. A través de todo este diploma o diplomado, exploraremos su historia, su importancia, sus características. Vamos a estudiar el alefato, las vocales, los signos, tanto los signos de puntuación, los acentos, la sílaba, como su gramática, su vocabulario, la lectura de textos y la interpretación de textos del Antiguo Testamento como recursos para su estudio. ¿Dónde nace el hebreo bíblico? Bueno, esto de las lenguas es un misterio, la verdad. Cuando uno estudia filosofía, literatura y sobre todo el tema de los idiomas, si lo vemos desde un punto de vista teológico, bíblico o religioso, tenemos que acercarnos entonces al Antiguo Testamento. El, el, el hebreo, el hebreo bíblico, y quiero hacer la aclaración aquí. Aquí no le vamos a llamar simplemente hebreo, sino hebreo bíblico, para diferenciarlo del hebreo que hoy se habla en el Estado de Israel. Entonces, el hebreo bíblico es parte de una familia que se llama las lenguas semíticas. La tradición religiosa y teológica habla de que esta familia de idiomas que nace en el próximo Oriente Medio o en el próximo Oriente se refiere o toma su nombre de un personaje bíblico que aparece en Génesis. Esta es una teoría. Eh, desde el punto de vista de la cosmovisión teológica o religiosa. Lo toma de Sem, uno de los hijos de Noé, cuyos descendientes entonces serían, según tradiciones antiguas y sobre todo extrabíblicas, nace el pueblo semitas o los semitas. De ahí, lenguas semíticas. El Oriente Próximo es todo lo que ustedes ven ahí en verde, en la diapositiva. El hebreo no es la única lengua semítica. Hay otras lenguas que son familias del hebreo, como el árabe, uno de los más famosos. El árabe es uno de los idiomas primos hermanos del hebreo. Estas son algunas de las lenguas semíticas, inclusive habladas en la actualidad, porque el árabe se habla, el hebreo se habla. Ojo, el hebreo moderno. De hecho, comparten muchas similitudes en cuestiones de significado, el hebreo y el árabe. Las lenguas semíticas también se les conoció como, o las primeras lenguas semíticas como el protosemítico.
Esto de las familias de los idiomas es, como les digo, bien complejo porque hay que rastrear en el tiempo, eh, en la parte idiomática, cultural, cuál es el punto naciente de los idiomas. Vamos a dar básicamente un brochazo a lo que es la familia de las lenguas semíticas. Las lenguas semíticas entonces se han dividido en varios grupos, sobre todo tres grandes grupos en este Próximo Oriente, en el mapa que ustedes acaban de ver en la diapositiva anterior. Los tres grandes grupos de lenguas semíticas básicamente son las orientales o las de Mesopotamia, las occidentales, que son en sí el Próximo Oriente, y las meridionales, que son la península arábica y el sur de lo que es Arabia y parte de la costa africana, hoy por el canal de Suez. Ahí está otra gráfica del mapa, donde se distribuyen estas tres grandes lenguas, estos tres grupos de las lenguas semíticas. Un mapa de las familias o de la genealogía de las lenguas semíticas podría ser este. Si ustedes observan ahí, voy a mover esto. Las lenguas semíticas, como les repito, se dividen en tres grandes familias: la meridional, que es la meridional, perdón, la oriental, y la septentrional, que es la occidental, donde aparece un idioma antiguo, ugarítico, y aparecen las lenguas cananeas, moabita, edomita, domita, el hebreo también. El arameo es un idioma hermano del hebreo que pertenece a otra familia, siempre de las occidentales. Si ustedes observan ahí gráficos, se van a dar cuenta. ¿Por qué hablo del arameo? Como algunos saben, el arameo fue adoptado por los hebreos una vez que estos fueron al exilio y regresaron a su patria después de estar 70 años cautivos. El hebreo bíblico, por la naturaleza entonces de nuestro estudio, de este curso, nosotros nos vamos a concentrar en la zona occidental de las familias semíticas, es decir, en el Oriente Próximo. ¿Por qué? Porque la Biblia hebrea, que son las siglas BH, apréndanse esas siglas porque vamos a usarlas en esta primera parte del curso. La Biblia hebrea y todo el contenido cultural, idiomático y de cosmovisión se desarrolla en el Oriente Próximo, el hebreo bíblico. Entonces vamos a hacer, a continuación, o vamos a describir cronológicamente los periodos en donde se desarrolló lo que conocemos hoy como el hebreo bíblico. Bueno, hablemos de un preexílico, un hebreo preexílico. Los primeros manuscritos o testigos aparecen allá por el año 1400, 1200 antes de Jesús. Relatos como Jueces 5, Éxodo 15, sobre el hebreo, escritos ya en hebreo. Al igual que el calendario de Geser, que es una famosa piedra que aparece ahí en el diagrama, donde algunos atestiguan que ese era lo que se conoce como el protohebreo, los primeros gráficos del hebreo. Esta piedra data entonces del año 1000 al 900 antes de Jesús. Y después viene el hebreo de los profetas clásicos antes del siglo 7 de Jesús. A esas primeras escrituras se les conoce como el hebreo preexílico. Para los que más o menos manejan historia del Antiguo Testamento, el preexilio se da antes del año 606. O sea, después del 606 ya sería exilio. Siguiendo cronológicamente con esta división de los tres periodos,
El hebreo bíblico se puede dividir cronológicamente también en el segundo periodo, el posexílico. Aquí hay algo interesante. Fíjense que el hebreo fue reemplazado por el arameo. Recuerden, el arameo también es una lengua semítica, aunque no lleva la misma línea de familia de los idiomas, pero es una lengua semítica. El arameo en tiempos del exilio babilónico era la lengua comercial de los persas y de los babilónicos. El arameo reemplazó al hebreo. Algunos atestiguan que Esther, Esdras, Nehemías, parte de la Mishnah, que es la tradición oral de los hebreos, y los escritos del Qumran, entrelazan palabras del hebreo, del arameo, inclusive del griego. Ahora, aquí en este periodo exílico o posexílico, el hebreo se llega a conocer como una lengua religiosa también. Después viene otro periodo muy más cerca de nosotros, inclusive después de Jesús. Ya hablamos después de Jesús, que es el periodo de los masoretas. Entre los siglos 10 y 5 y 10 después de Jesús, el hebreo es restituido, digamos, pero con vocales, lo que se llama signos vocálicos. El hebreo en tiempos de David, en tiempos de Moisés, en tiempos de los jueces, en tiempos de los profetas, era una grafía sin vocales. No existían los signos vocálicos. Después ya les dije, fue reemplazado por el arameo y hubo una combinación inclusive de palabras entre el hebreo y el arameo. Pero el texto hebreo bíblico de los masoretas es un texto hebreo reconstruido y se le agregan signos vocálicos. Los seminarios de estudio teológico, lo que estudian, valga la redundancia, es el hebreo bíblico, pero el que construyeron o reconstruyeron los masoretas, porque nosotros lo estudiamos con signos vocálicos. El hebreo moderno, que es parecido al hebreo antiguo, en el sentido que no usa vocales, es el que se habla hoy. Por eso hay que hacer la diferencia entre hebreo moderno y hebreo bíblico. El hebreo moderno no tiene vocales como el texto hebreo antiguo antes de los profetas de Israel, y el texto hebreo bíblico vocálico es el de los masoretas, el que estudiamos nosotros, para efectos de entender el Antiguo Testamento y lo que repetí anteriormente, lo que mencioné anteriormente. Un poquito de los masoretas. Es un grupo de judíos que copiaron con fidelidad, dicen el texto bíblico original, llamado comúnmente por el cristianismo Antiguo Testamento, por los hebreos y judíos la Tanakh. Y entre los siglos 5 o 6 hasta el 10 después de Cristo, estos copistas, conocidos como los masoretas, reconstruyeron el hebreo bíblico y le adaptaron signos vocálicos. En la trayectoria de Israel y sus problemas históricos, se marcaron ciertas cosas en el origen de su idioma para poder escribirse. Entonces vamos a ver otra división de secciones del Antiguo Testamento, en donde vamos a ver la evolución que tuvo el hebreo bíblico. Diferentes secciones entonces del Antiguo Testamento. Número 1, la del éxodo al exilio. Aquí se utiliza el hebreo como un idioma común dentro del pueblo de Israel. Este es el hebreo que no usa vocales y fue utilizado por Israel desde la época de Moisés, repito, hasta la época del exilio babilónico, antes de que regresaran los judíos, hasta Nehemías. Se utiliza el hebreo
sin vocales, el consonántico, el idioma común de el pueblo de Dios. Ahora, del exilio aparece entonces en Babilonia. Recuerden que los judíos son exiliados a Babilonia. Este idioma, esta variante del hebreo, va desde el exilio babilónico hasta el último de los profetas, que la tradición dice que es Malaquías, cerca del año 420 antes de Jesús. Aquí se utiliza como lengua común dentro del pueblo de Israel exiliado el arameo. Eso, recuerden, una familia del hebreo. Ahora, como lengua de lectura de la Biblia hebrea, es el idioma hebreo. Insisto, ya lo mencioné, esta se convierte en lectura sagrada. Pero los judíos hablaban también arameo para el comercio, para relacionarse con otros pueblos. Entonces, el hebreo bíblico, y aquí está lo interesante, pasa de ser un idioma común dentro del pueblo de Israel a ser un idioma para la lectura sagrada. Se convierte el hebreo bíblico entonces ya no en la lengua común del pueblo de Israel, sino para lengua sagrada. Y el arameo sustituye el hebreo en ese sentido, como lengua común. Este es un dato bien interesante. La otra sección antes del Nuevo Testamento es la sección del período entre los dos testamentos, conocida como el intertestamentario. Los judíos aquí, sobre todo los judíos fuera de Palestina, más en el lado de Alejandría en Egipto, sienten la necesidad porque ellos ni hablan mucho el hebreo, porque solo es para las cuestiones religiosas, y el arameo poco a poco se pierde porque el idioma común del siglo IV antes de Jesús es el griego. Y entonces aparece el famoso griego koine. Los judíos tienen la necesidad entonces de traducir el Antiguo Testamento, y lo primero que se traduce del hebreo religioso y de algunas porciones del arameo al griego. Y aparece la versión de la Septuaginta. Hay una versión, hermanos, del griego del Antiguo Testamento que se conoce como la Septuaginta. 4. En esta diferente sección para conocer cómo se forma el Antiguo Testamento y el hebreo. Miren, los judíos saben leer y escribir. Perdón, los que sabían leer y escribir vivían en Palestina en la época de Jesús. Ellos hablaban arameo. Y repito, solo el hebreo era para la lectura sinagogal, utilizando algunas traducciones al arameo del significado de la lectura sinagogal. Repito esto, tal vez suena confuso. ¿Se acuerdan de ustedes cuando Jesús se levanta y dice aquel texto de Isaías y esto se ha cumplido? Algunos dicen que la lectura fue en hebreo, pero la interpretación tuvo que darse en arameo. Entonces, ¿por qué? Porque el hebreo, imagínense, la gente no sabía leer y escribir, mucho menos sabría leer y escribir el hebreo antiguo, sino el arameo. El arameo era el que entonces era considerado como esta sustitución del hebreo. Entonces, por eso se utilizan ciertos textos en hebreo, pero los comentarios orales y las explicaciones fueron recogidas en arameo. 5. OE. El hebreo posterior a Jesús es lo que llamamos entonces el texto reconstruido de los masoretas, llamado el texto masorético. Un grupo de judíos de Palestina de los siglos 5 al 10
reconstruyen el hebreo, que lo quieren hacer ya común otra vez para que todo el mundo lo hable, lo estudie, lo interprete, y le agregan signos vocálicos. Ese es el texto masorético. Recuerden, cuando hablamos nosotros de Biblia hebrea, estamos hablando del Antiguo Testamento. Solo que para nosotros es el Antiguo Testamento, para ellos es la Biblia hebrea. La redacción de los textos de la Biblia hebrea sigue un itinerario histórico. O sea, la construcción de la Biblia hebrea se da en muchos siglos. Y esto inicia, posiblemente, dice la tradición, desde la época de Moisés. Y termina, imagínense, siglos después de, perdón, con Jesús. O sea, pasa el periodo intertestamentario. A muchos siglos lleva la construcción de la Biblia hebrea, para que después casi no se pierda o casi no se usa, porque es sustituido por el arameo en Palestina en tiempos de Jesús y sustituido por la versión griega del Antiguo Testamento fuera de Palestina, lo que conocemos como la diáspora. Este esquema presentado por el itinerario idiomático en la reconstrucción del idioma de Israel lleva un proceso de asimilación lingüística. Y esto se adquiere en el periodo que se conoce como el periodo de silencio. Posiblemente el Antiguo Testamento se termina de redactar en hebreo un par de siglos antes de Jesús. Algunos dicen hasta el año 89 después de Jesús. La Tanakh es un acrónimo de 3 secciones, cómo se divide la Biblia hebrea. Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. El primer punto entonces del itinerario, nos encontramos con una realidad en donde Dios hablaba directamente con los patriarcas desde Adán, pero no hay escritos directos de la época. La Biblia hebrea, en otro momento importante, en esta reconstrucción del texto, habla de la deportación a Babilonia, donde comienza entonces a convivirse 2 idiomas, el hebreo y el arameo. El hebreo se escribía en una forma distinta al arameo. Ya se los voy a mostrar. Aquí está. En la época del exilio babilónico, donde se entrelazan estos 2 idiomas, uno que era lengua común se convierte en la lengua religiosa de los judíos y el otro se adquiere como lengua común porque se pierde la lengua común que era el hebreo. El hebreo bíblico antiguo, sin vocales, se escribía en cursiva, que es lo que ustedes tienen a la izquierda de la pantalla, donde aparecen unos ganchitos y el nombre de las letras en rojo. Así se escribía, y eso se le conoce como la letra cursiva. En tiempos del exilio babilónico, esa era la lengua religiosa judía. A la derecha de la pantalla tienen ustedes la letra de imprenta. El arameo del hebreo no difiere mucho, pero se escribía el arameo en imprenta. En los cursos de hebreo, en algunas instituciones, ustedes les pueden enseñar el cursiva y el imprenta, pero nosotros nos vamos a concentrar en la imprenta, el de la imprenta. O sea, los masoretas adoptan cómo se escriben el alefato en arameo con letra de imprenta y no siguen el esquema de la letra de cursiva como se escribía en el exilio babilónico. Berechit bara Elohim et Hachemai bet
Harak. Esa es la primera línea de Génesis 1:1. Bueno, la idea es que ustedes lean esta porción también, una vez que finalicemos con la mitad del curso. Bueno, ni siquiera es al finalizar el curso. Ya como a la quinta semana